vamos a ver el Evangelio de Lucas, el más grande de los más largos de los evangelios. Entonces, dice la paternidad literaria, hermanos, el Evangelio de Lucas es el libro más largo del Nuevo Testamento. Si asumimos que Lucas también escribió Hechos, hizo la contribución cautativa mayor al Nuevo Testamento. Hay varias características que señalan a la identidad del autor de Lucas y de Hechos, como lo vamos a ver. Ambos libros comienzan con dedicatoria a Teófilo. Hechos 1:1 habla de un primer relato, y eso nos permite unir a Lucas y a Hechos como una sola obra. El estilo de escritura es similar. Los dos reflejan un interés en los hechos históricos y ambos usan una calidad excelente del griego. ¿Una calidad qué? Excelente. Excelente, hermanos, excelente del griego. Podemos usar datos de Hechos para mostrar la probabilidad de la paternidad literaria de Lucas para ambos escritos. Hechos contiene varias secciones en las cuales el autor usó la primera persona plural, nosotros, para sugerir que la acompañaba a Pablo en algunas ocasiones. Estas secciones, nosotros, aparece en Hechos 16, 20, 18, 27 y 1, 28, 16. La primera sección describe el viaje de Pablo desde Troas a Filipo. La segunda, el viaje final de Pablo a Jerusalén. Y la tercera, su viaje desde Cesarea hasta Roma. ¿Sí? Si alguien me ayuda rápidamente, nada más vamos a leer Hechos 16. Del 10 al 17, de favor. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Sí. Entonces podemos darnos cuenta de lo que habla Lucas ahí en el libro. Dice su manual: quien quiera que haya escrito Hechos debe haber viajado con Pablo a Roma. Si asumimos que las epístolas carcelarias fueron escritas desde Roma, debemos encontrar información en ellas acerca de los compañeros de Pablo en esa ocasión. Entre los que estaban con Pablo en Roma encontramos a los siguientes: Epafras, Epafrodito, Timoteo, Tíquico, Marcos, Jesús llamado Justo, Aristarco, Onésimo y Lucas y demás. Diga que está allá al lado, lo bueno es que no te llamas así. Entonces toda esta gente estaba con Pablo, eran seguidores de Pablo, del Evangelio de Pablo. De
De esos acompañantes, Aristarco, Tíquico, Timoteo y Marcos son mencionados en la tercera persona en algún punto de Hechos, y por ello no pueden ser autores del libro. Demas posteriormente deja a Pablo, lo dice ahí en 2 de Timoteo, y nos es autor probablemente para el libro. Epafrodito se reunió con Pablo después de su llegada a Roma y no pudiera haber escrito el viaje a Roma. Epafras aparentemente también llegó a Roma en una fecha posterior. No hay ninguna traducción que sostenga la paternidad literaria por Jesús, o sea, Justo u Onésimo. Lógicamente Lucas llega a ser la mejor elección como autor del libro. Dado que el autor de Hechos es también el autor del tercer evangelio, sugerimos que Lucas fue el escritor de ambos. Además del uso de la evidencia interna para llegar a la paternidad literaria de Lucas, tenemos también un testimonio temprano amplio a favor de esta posición. Líderes cristianos de los primeros siglos, tales como Ireneo y Tertuliano, aceptaron la autoría de Lucas. El canon Muratorio, una lista temprana de escritos canónicos, también apoyan a Lucas como autor. Lucas escribió como un historiador cristiano, intentó que su evangelio y hechos sirvieran como un solo volumen que tratara con el comienzo y el crecimiento de la iglesia primitiva. Es probablemente que la iglesia primitiva separara a Lucas de los hechos, debido a que querían incluir este evangelio con los otros tres. Es más cierto hablar de los escritos de Lucas como Lucas Hechos. Comúnmente se considera que Lucas era un cristiano de origen gentil. En Colosenses 4:10, Pablo se refiere a Aristarco, Marcos y Jesús justo como creyentes de origen judío. Más tarde él envía saludos de Lucas, designándole aparentemente como un gentil. ¿Sí? Acompáñenme rápidamente, amados hermanos, ahí a Colosenses 4:10. (4:10 al 11). ¿Ya lo tenemos? Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, y fuera a vosotros, recibidle, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Sí? Eso es de lo que habla Pablo. Otros creen que las descripciones de Aristarco, Marcos y Jesús, justo como diciendo estos son cristianos judíos del tipo más estricto, afirman que Lucas es un judío helenista, no tan estricto. La tradición de la iglesia primitiva sugiere que él puede haber sido un nativo de Antioquía, pero esto no es totalmente cierto. Su uso excelente del griego lo señala como una persona de educación. Refiere a Lucas como un médico. ¿Sí? Colosenses 4:14, se los leo rápidamente. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Sí? Se lo señala como un médico y una persona educada. Los eruditos han examinado cuidadosamente el vocabulario que se usa en Lucas como en Hechos, buscando evidencia de que el autor era un estudiante de medicina. En 1882, W.K. Howard publicó The Medical Language of, dice, el lenguaje médico de Lucas. Él llegó a la conclusión de que el escritor de Lucas usó palabras y frases que revelan el trasfondo de un médico. Investigadores más recientes sugieren que Howard ha exagerado su posición. La mayoría de los que investigan hoy el tema afirman que
El lenguaje de Lucas Hechos es compatible con aquel que podría escribir un médico, pero más información sobre Lucas, véase en la sección titulada Lucas, el hombre, en el capítulo 12. Bueno, lo vamos a ver más adelante. La fecha de la escritura del Evangelio de Lucas está unida con la escritura de Hechos. Este término abruptamente con Pablo encarcelado en Roma, donde esperó 2 años para su juicio delante del César. Cuando el libro terminó, nos preguntamos qué pasó con Pablo. Lucas no nos dice si fue condenado, martirizado, liberado o retenido en prisión por un tiempo más largo. Eso no lo dice, no lo menciona Lucas. La solución más obvia para explicar un final en este punto es que Lucas describió todos los eventos que habían ocurrido antes, hasta la época de la escritura de Lucas, Hechos. Cuando Lucas escribió, Pablo estaba todavía esperando juicio. Pablo estaba encarcelado en Roma a principios de la década de los 60 y es esa la mejor fecha para la escritura de Hechos durante este periodo. Un hecho adicional que apoya esta fecha viene de uno de los propósitos de Lucas al escribir Hechos. Él buscó mostrar que los cristianos eran inocentes de las acusaciones que levantaban contra ellos. El gobierno romano, es más lógico considerar que Lucas escribió con este propósito antes de que Nerón persiguiera tremendamente a los cristianos en el año 64 después de Cristo. Lucas habría escrito su evangelio en una época ligeramente anterior. Entonces, lo que dicen los teólogos es que Lucas lo escribió durante el tiempo en el que Pablo estaba en la prisión. Dice, otros factores que apoyan una fecha a principios de la década de los 60 es la falta de referencia a una persecución de los cristianos por Nerón y el hecho de no referirse al martirio de Santiago, el hermano de Jesús, en la misma época. Lucas usó la frase Jerusalén sitiada por ejércitos para describir los eventos previos al regreso de Jesús. Algunos han considerado que esta descripción es una referencia clara a la descripción de a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y han propuesto una fecha después del año 70. Este tipo de razonamientos pasa por alto la posibilidad de una predicción genuina del sitio de Jerusalén por Jesús y también entra en conflicto con otros datos indicados previamente. Cuando nosotros venimos al estudio de cada uno de estos evangelios, debemos de ver todos estos acontecimientos, en saber por qué o el por qué no pudo ser cierto o no pudo ser cierto. Información para nosotros, para poder el día de mañana nosotros poder enseñar claramente a la gente que esté en nuestro cargo. Entonces es muy importante saber todo esto, y cuando lo vuelvo a repetir, se los he repetido muchas veces, cuando nosotros vamos a ese libro, cuando nosotros ya vamos y lo leemos o lo estudiamos, nuestro panorama con este conocimiento ya es más amplio y entendemos mejor a lo que estamos nosotros leyendo, porque entonces viajamos y vemos lo que en este tiempo estamos estudiando. Entonces ya vemos a Pablo encarcelado, a Lucas escribiendo este evangelio, el capítulo que usted esté leyendo, el libro de los Hechos. Entonces se llena o se enriquece aún más nuestro entender al evangelio que estamos en ese tiempo estudiando, ¿sí? Cuando ya tenemos todo eso, ya vemos de otra manera, se amplía el entendimiento, y entonces ya vemos lo que siempre decimos que tenemos que preguntar: ¿por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Y por qué se lo dijo? Entonces nosotros ya no vamos a sacar un capítulo, un versículo del contexto para hacer una doctrina para la gente. Entonces ya no vamos a hacer eso, nosotros lo vamos a sacar y lo vamos realmente a enseñar como en ese tiempo el escritor quería que lo enseñáramos. No sé si me explico. El plan, dice,
El Evangelio de Lucas sigue un plan similar en contenido a aquel de Mateo y Marcos. Comienza con una presentación extensa del nacimiento y la vida temprana de Jesús. Así comienza Lucas. Se incluye el relato de la visita del ángel Gabriel a María para anunciar el nacimiento de Jesús. Se registra también el nacimiento de Jesús el Bautista, de Juan el Bautista. En conexión con el nacimiento de Jesús se narra el relato de los ángeles y los pastores y la presentación de Jesús en el templo. El Evangelio de Lucas brinda nuestra única información en cuanto a la niñez de Jesús. ¿Nos brinda qué? La única, hermanos. Es la única información que tenemos. Por favor, si me acompañan ahí a Lucas 2:41. Es la única información que tenemos de Jesús. 41 hasta el 52. Lucas 2, 41. Alguien que tenga así la voz fuerte, fuerte. De favor. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Sí. Hasta ahí más. Hasta 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Subraya ahí, hermano, donde dice, bueno, en su Biblia, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Porque yo veía una película, y así se llama, El Niño Jesús, y en esa película pasan que hacía milagros y cuestiones así, ¿no? Entonces nosotros debemos entender que el ministerio de Jesús empezó a la edad de 30, y eso es lo que nos hace ver que Él fue 100% humano, y que a nosotros nos debe de hacer entender esto, amados hermanos. Nosotros todos tenemos un llamado para con Dios, pero Dios sabe el tiempo, Dios sabe cuándo, Dios sabe a dónde, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que aprender en esto es lo que les dije que subrayáramos. Dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Para con quién? Para con Dios y para con los hombres. Entonces eso es lo que debe de estar en nuestro corazón siempre, el crecimiento. Porque muchos tenemos el llamado, amén. O sea, todos tenemos el llamado, todos tenemos un llamado, porque si no, no estuviéramos sentados aquí. Todos tenemos un llamado en cualquier cosa que haya dispuesto Dios en la eternidad para cada uno de nosotros. Él ya sabe cuál es, pero nuestra responsabilidad es llegar bien a ese llamado, ¿sí?
Entonces tenemos que tener ese ir creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Para cuando llegue ese llamado, entonces lo cumplamos como está estipulado. Dice ahí su manual, en el Evangelio de Lucas 3, 1 y 4, el Evangelio de Lucas presenta el ministerio inicial de Jesús, el misterio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y sus tentaciones. El ministerio público de Jesús en Galilea se extiende desde el 4:14 hasta 9:50. ¿Sí? Todos esos pasajes, amados hermanos, hablan de que Jesús hizo público su ministerio. Esta sección se llena con viajes de predicaciones, milagros y sanidades y ocasiones para enseñar. La sección concluye con el reconocimiento del mesianismo de Jesús y las enseñanzas en cuanto a él mismo. Jesús realizó un largo viaje a Jerusalén. Esta sección de Lucas, a veces llamada la sección central, es un documento de viaje escrito más para enfatizar el hecho del viaje que para dar ubicaciones precisas de eventos durante el mismo. Esta sección comienza con Jesús decidido a ir a Jerusalén. Muchas de las parábolas más notables aparecen en esta sección. Algunas ubicaciones nos parecen encajar en las secuencias de un itinerario consecutivo. Ocurren otros incidentes sin una indicación de su ubicación. El hecho de que muchos del viaje ocurren en el lado oriental del Jordán ha llevado a algunos académicos a designar a esta sección como el ministerio de Jesús en Perea. Dice ahí en su manual Perea una designación de la sección oriental del Palestina. El nombre no aparece en ningún lugar en Lucas ni en todo el Nuevo Testamento. La sección concluye con una entrada de Jesús a través de Jericó en Jerusalén. Según el Evangelio de Lucas, después de que Jesús entró en Jerusalén, pasó su última semana enseñando en la ciudad, enfrentó la crucifixión y experimentó la gloria subsecuente a la resurrección. Lucas 28 al 24:53. Ahí viene todo lo que Jesús padeció ya para ser crucificado. El Evangelio de Lucas relata la enseñanza de Jesús acerca de la autoridad y la escatología, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante, cuando ustedes ya vayan como en cuarto, en la maestría, no en la maestría, ya podemos ver la escatología. Es muy, muy emocionante. Yo les compartí a algunos de mis hermanos, no sé si ayer, antier, y les decía muchas veces, estamos viendo los evangelios y digo, sí, veo sus caras y digo, no, pero es el plan de estudios, o sea, es el primer año. Recuerden, ustedes están en el primer año y tenemos que verlos, ¿sí? A lo mejor usted ya se lo sabe, ya sabe lo que dice, ya sabe cuándo fue escrito y ya sabe cuáles son gnósticos y cuáles no, y todas las cuestiones que vienen, y que Mateo era apóstol y Juan sí, y Lucas no, ni Marcos, todo eso ya lo sabemos, todo lo que podemos enseñar. Pero en ese plan podemos darnos cuenta también quién puede ser fiel en los estudios, porque como pueden darse cuenta ustedes, cuando iniciamos eran un buen, y ahora ha bajado la asistencia. Entonces muchas veces tenemos que pasar este tipo de estudios y darnos cuenta quién realmente desea el aprender, ¿sí? Yo que más quisiera enseñar lo que dice ahí, escatología, aprender con ustedes escatología. El libro de los Romanos, amados hermanos, es un libro realmente hermoso. Efesios, que en este tiempo lo estamos estudiando, en cuarto año estamos estudiando el libro de los Efesios, y cuando usted ve toda esa información y cuando usted ve y es enseñada la predestinación en cada uno de nosotros, de verdad, hermanos, llevamos 4 clases estudiando la predestinación, y eso nada más es por encimita, no podemos profundizar más porque
se nos quemaría el cerebro. Entonces, esas cuestiones es necesario que nosotros vayamos avanzando en conocimiento poco a poco, en deseos en nuestro corazón de aprender. Y de verdad, hermanos, yo les aseguro que el segundo y el tercero, el cuarto, la maestría, nos vamos a llegar y vamos a llenarnos de gozo. O sea, vamos a estar en nosotros esperando ya esas enseñanzas en nuestro corazón. Pero en este tiempo tenemos que aprender, diga conmigo, Lucas. El Evangelio de Lucas relata la enseñanza de Jesús acerca de la autoridad. El camino a la crucifixión comienza con Judas traicionando a Jesús, continúa con la audiencia de Jesús ante Pilato y Herodes Antipas. El relato de la resurrección comienza con un anuncio dado a las mujeres por un ángel e incluye el relato de la aparición de Jesús a los hombres en el camino a Emaús, que ustedes ya conocen. Hay un breve relato de la ascensión, pero este evento se narra con más detalle en el capítulo inicial de Hechos. Es por eso y muchas otras cuestiones que ya vimos que los teólogos dicen que Lucas escribió también el libro de los Hechos. El Evangelio de Lucas tiene numerosas referencias históricas y contiene muchas de las parábolas más apreciadas de Jesús. ¿Más que? Apreciadas, amados. Comienza con la piedad expresada en el judaísmo y se mueve hacia el mundo gentil para presentarles un Salvador que vino a buscar y a salvar a todos los que están perdidos, tanto judíos como gentiles. ¿Sí? ¿Tanto a qué? Tanto judíos como a usted y a mí, ¿no? Éramos gentiles. Miren las características del Evangelio de Lucas, amados hermanos. El Evangelio de Lucas es singular en su demostración del interés de Jesús en aquellos que comúnmente eran menospreciados en la comunidad judía. Esto incluye a los gentiles, los moralmente perdidos, los socialmente despreciados y los económicamente necesitados. El buen samaritano, alguien de una raza odiada por los judíos, recibe un reconocimiento caluroso de Jesús. En el relato del rico y Lázaro, Jesús destruye el concepto judaico de que la posesión de riquezas era una indicación del favor divino, lo que andan predicando por ahí, la prosperidad, ¿no? Si tú no tienes lana, entonces no eres hijo de Dios, porque todos los hijos de Dios tienen que tener lana o económicamente estar bien. Pero eso no quiere decir que tú y yo seamos bendecidos por tener dinero. Dice, el relato demuestra también un interés en el empobrecido Lázaro. Aunque Jesús no condenó la riqueza como tal, advirtió que solo un oído atento al mensaje profético de la Biblia podía llevar a alguien más allá de la riqueza, hasta un genuino arrepentimiento. ¿Sí? Todas estas enseñanzas que, como ustedes contestaron en su examen, por eso son gnósticos, porque relatan o son relatos parecidos, Mateo, Marcos y Lucas, y en muchos o en todos de ellos vienen estas enseñanzas de parte de Jesús o de lo que Jesús quería realmente que aprendiéramos. Lucas está interesado también en las mujeres y en su papel en el ministerio de Jesús. Se menciona a María, Elizabeth y Ana en el relato del nacimiento de Jesús. Se alaba a María, la hermana de Marta, ya la viuda pobre. ¿Sí? Reciben especial atención las mujeres que rodeaban el lugar en la crucifixión de Jesús y su actividad en informar acerca de la resurrección, ¿no? Entonces, yo pienso que es lo mismo, siempre ha sido lo mismo. Las mujeres, yo creo que eran más las mujeres que estaban ahí alrededor de Jesús. Dice el Evangelio de Lucas, también enfoca aquellos relatos que ilustran las preocupaciones sociales de Jesús. Se presenta a Jesús socializando con fariseos y publicanos. Se revela el interés de Jesús en las necesidades de la gente común y corriente. ¿Sí? Si leemos
Lucas 7, hermanos, si me ayuda alguien a Lucas 7:36 al 50. De favor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora,